En vivo aquí en Congreso Noticias y continuamos con las sesiones de instalación de las comisiones aquí en el Congreso de la República. De inmediato nos enlazamos con nuestra compañera Sandra Romero, quien se encuentra en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea, donde en breves minutos se instalará la Comisión de Justicia. Adelante, Sandra. Bien, Jorge, en este momento el congresista Mulder le entra a la posta al congresista Salvador Heresi, quien va a presidir este importante grupo de trabajo que es la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Él estará acompañada en la mesa directiva por Francisco Villavicencio como vicepresidente de la comisión y Tania Pariona como secretaria. Bien, escuchemos entonces las palabras del presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el congresista Salvador Heresi. Señores congresistas, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a los miembros que integran esta comisión por la confianza que se nos ha otorgado, al que habla, al congresista Villavicencio, a la congresista Pariona, quienes estoy seguro desplegaremos nuestro mejor esfuerzo para realizar una labor de esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos que esté a la altura de las justas expectativas, de las ilusiones de nuestros compatriotas. Debemos decir el día de hoy que nos instalamos que cuando hablamos de la justicia y revisamos los antiguos textos de nuestros grandes maestros de la filosofía del derecho, como el maestro Alzamora Valdés, o definiciones clásicas de la justicia como las que nos daba Santo Tomás de Aquino, que nos decía que la justicia era la voluntad constante y perpetua de darle a cada cual lo suyo, y que la ley, también Santo Tomás de Aquino la definía como el orden de la razón hacia el bien común. Nos toca, desde el punto de vista de la realidad, convertir estos valores que son parte de lo axiológico, en el caso de la justicia y de la ley, que tiene además una connotación anterior, en tanto hay un conjunto de derechos que se le deben al hombre en virtud de su naturaleza. Es que llegamos a una instancia en la cual, en virtud de los valores que justamente denominan el nombre de nuestra comisión, tenemos el compromiso de trabajar una agenda que esté a la altura de las circunstancias de la hora actual que vive nuestro país. Circunstancias en las que enfrentamos emergencias reales como las que podemos vivir con nuestros conciudadanos todos los días en las calles, al ser víctima de robos, asaltos y atentados contra sus vidas, en la inseguridad ciudadana creciente. Creemos nosotros que uno de los temas que vamos a tener que trabajar con seriedad y con compromiso serán los temas relacionados a la seguridad ciudadana. Igualmente, como parte de lo que significa la labor de nuestra comisión, hay temas pendientes que seguramente serán motivo del análisis del trabajo conjunto a nivel del Código Penal, del Código de Ejecución Penal, de la reforma del sistema penitenciario. No puedo dejar de mencionar que uno de los temas fundamentales, y creo que aquí hay una unanimidad, es el tema de la lucha contra la corrupción. La propuesta del fortalecimiento y el empoderamiento de la Procuraduría Anticorrupción en nuestro país, el desenvolvimiento transparente del funcionario público, serán también parte del trabajo que nos convocará a todos los integrantes de la comisión. Quiero decirles también, estimados congresistas, de que procuraremos, y que será un modus operandi de la comisión que me honro en presidir, el de trabajar una agenda consensuada, de trabajar consensos, de buscar, de que somos conscientes que hay una mayoría dentro de la comisión, que también estoy seguro que
sabrá escuchar y corresponder el derecho de las minorías para tener en conjunto la cualidad de poder, en función de la demanda nacional, trabajar una agenda común, trabajar visiones compartidas y, de ser posible, con la celeridad y rapidez que corresponde, atender estas grandes urgencias que hemos enumerado hace un momento. Pues bien, con estas palabras y renovar nuestra gratitud por la confianza entregada el día de hoy, debo señalar que en este acto la solicitud de la aprobación del acta de la sesión de elección con dispensa de su lectura. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Sí, congresista Mulder. Presidente, es para, en primer lugar, felicitarlo por su elección y la de los colegas parlamentarios que lo están acompañando en una comisión emblemática y bastante complicada de nuestro Parlamento, porque tiene que ver sustantivamente con el seguimiento de políticas específicas que atañen directamente a la población, sobre todo porque ésta considera que el primer problema de nuestro país es el desborde delincuencial, del cual casi todos los ciudadanos honrados del país han sido víctimas. Y me he permitido hacer uso de la palabra, presidente, para solicitarle lo siguiente: que tenga usted a bien disponer, o en tu caso consultar a la comisión, que se invite con carácter de urgencia para la siguiente sesión al presidente del Poder Judicial, al señor Víctor Ticona, y a la presidenta de la Oficina de Control de la Magistratura, la doctora Aranda, por los enormes e increíbles y escandalosos fallos que está teniendo el Poder Judicial con respecto a todos los casos de feminicidio que se están registrando en nuestro país y que son considerados por el Poder Judicial como delito de lesiones, incluso lesiones leves en la mayoría de los casos, que llevan a un tema de impunidad que es francamente nauseabundo en nuestro país. Acabamos de tener una marcha multitudinaria que ha repercutido a nivel nacional y a nivel internacional en toda la ciudadanía peruana de rechazo a este tipo de actitudes, porque lo que impulsó sustantivamente esta movilización ha sido la impunidad de personas que, habiendo cometido delitos ostensiblemente, habiendo incluso estando filmados y registrados los actos delictivos que están cometiendo, jueces y juezas, hay que decirlo también, tienen una actitud absolutamente displicente que obviamente yo la puedo explicar solamente como temas que tienen que ver con corrupción, porque no creo que ninguna persona en sus cabales, salvo que sea corrupta, pueda fallar de la manera que se está fallando. El día de hoy hemos visto un caso de un sujeto en Tumbes que ha masacrado a su conviviente y acabo de ver la noticia en el sentido de que la fiscal está determinando que son lesiones leves. Entonces eso es inaceptable, y yo creo que si el Congreso no le pide al presidente del Poder Judicial, obviamente nosotros no podemos influir en procesos en curso, pero sí podemos exigirle al Poder Judicial que tenga mucho más celo en esto y que los instructivos que haya en materia de aplicación de la norma procesal, porque tienen las normas son específicas, son claras, son precisas y además son graves, con señalamiento de penas graves, y que no lo hagan. Entonces creo que nuestra atribución, presidente, y un acto que usted podría tener es justamente sentar aquí al presidente del Poder Judicial y al presidente de OCMA y que nos respondan por ese tipo de actitudes. Y nosotros exigirles que cumplan con todo tipo de normatividad que hay. Y si hay normatividad adicional más clara que necesita, en el momento el Congreso la dará. Pero no podemos permanecer impasibles frente a una situación como esa, presidente, y por eso me he permitido hacer uso de la palabra y le agradezco que me la haya concedido. Muchas gracias, congresista Mulder. Antes de darle el uso a la palabra a la congresista Karina Beteta, vamos a seguir el procedimiento declarando clausurada la presente sesión preparatoria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para el periodo anual de sesiones 2016-2017 y asimismo, a continuación, con el quórum de reglamento, declarar instalada la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para el periodo anual de sesiones 2016-2017.
Respecto al día y hora de sesiones, se propone mantener su horario los días martes a las 3 de la tarde. Y dicho esto, se ofrece el uso de la palabra a la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. En primer lugar, felicitarle y desearle muchos éxitos a toda la mesa directiva, y estoy consciente que todos los colegas congresistas integrantes de esta comisión ayudaremos a que los proyectos de ley prioritariamente en defensa de la mujer y todo lo que concierne a derechos humanos estaremos respaldando. Sí, presidente, concuerdo con lo que ha señalado el congresista Mauricio Mulder, la invitación al presidente del Poder Judicial. Asimismo, también mi pedido para que se pueda en la siguiente sesión invitar a la ministra de Justicia para que pueda venir a esta comisión e informarnos en la situación que ha recibido el cargo de todo lo que concierne al Ministerio de Justicia. Nos explicará de los casos, cómo van los procuradores, y en función a ello también escucharla su plan de gestión, cuál va a ser, cuáles van a ser los inicios dentro de estos 100 días como ellos han manifestado, pero nosotros queremos el planteamiento a los 5 años de gestión. De la misma forma, pedir a su presidencia ya culminar, y esperemos que se pueda prontamente poner nuevamente a retomar el debate y enviarlo al Pleno del Congreso, todos los análisis y todos los proyectos de ley que ya han sido debidamente aceptados en la Comisión de Justicia y también en el Pleno, el nuevo Código Penal. De la misma manera, pediría que también se pueda priorizar lo que es tener un nuevo código de niños y adolescentes. Presentes son herramientas que van a ayudar realmente a defender a los niños, defender a la mujer, que es indignante teniendo una ley que dice ampliamente y en forma expresa cuáles son los procedimientos a que los fiscales y jueces deben de aplicar en los casos de violencia hacia la mujer. Lamentablemente vemos pues la indiferencia y la inacción de estos poderes encargados de la administración de justicia, lo que ha motivado esta marcha muy importante, impresionante, que los ciudadanos, ante la indiferencia y la inacción de estos poderes quienes se encargan de la administración de justicia, que han salido a las calles a decirle ya no más violencia. Entonces creo yo que a través de esta Comisión de Justicia nosotros podemos lograr que ni una mujer ni ningún ciudadano se sienta desprotegido de los encargados de la administración de justicia. Eso podría ser, presidente, reiterando mi pedido de la invitación a la ministra de Justicia a esta comisión. Gracias. Muchas gracias, congresista Beteta. Pedido el uso de la palabra a la congresista Marisa Aglave y luego la congresista Jenny Vilcatoma. Muchas gracias, presidente. También felicitar la elección de la mesa para esta comisión. Alegrarme además porque ya nos han entregado una propuesta de plan de trabajo, lo que significa que ya podemos ir reflexionando conjuntamente cómo es que vamos a abordar el trabajo de la comisión. Pero quería sumarme al pedido del congresista Mulder de citar al presidente del Poder Judicial, que además de responder por algo que hemos visto todos en los medios de comunicación sobre la actuación de los magistrados en los casos de violencia contra las mujeres, creo que es importante que nos explique qué cosa está pasando en la flexibilidad que parece estar teniendo el Poder Judicial frente a los casos de corrupción. Creo que el día de hoy hemos tenido noticias alarmantes y esta comisión debería tener un informe sobre qué cosa está ocurriendo en el Poder Judicial frente a la lucha contra la corrupción, señor presidente. Muchas gracias, congresista Aglave. Tiene la palabra la congresista Jenny Vilcatoma. Buenas tardes, señor presidente. Felicitaciones por este día tan importante y a todos los integrantes de la comisión. Solicito la presencia del ministro del Interior y del señor fiscal de la Nación a efectos de conocer cuáles son las estrategias y los mecanismos que se van a iniciar respecto al combate a la criminalidad organizada y al delito común. Por cuanto sabemos que el delincuente está actuando de manera más insana respecto al ciudadano porque cuenta con impunidad. La impunidad hace que se sienta intocable. Entonces, las coordinaciones entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía de la Nación tienen que ir más allá de meras coordinaciones a efectos de establecer protocolos de estrategias de investigación que garanticen que la intervención policial
respete los parámetros legales de forma tal que cuando se inician las investigaciones y los procesos no se incurra en nulidad que genere la libertad de estas personas que son intervenidas. Urgente conocer en qué consiste la coordinación establecida para combatir la criminalidad y la necesidad de contar con protocolos que garanticen la legalidad de estas intervenciones que permitan lograr en el futuro investigaciones, procesos y sentencias condenatorias. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Vilcatoma. Tiene el uso de la palabra el congresista Gilder Ushnawa. Muchas gracias, señor presidente. Primero, para felicitarle por cuanto que ha sido elegido como presidente de la Comisión de Justicia y también al vicepresidente y a la congresista que ocupa el cargo de secretaria. También coincido con la petición que hizo el colega congresista Mulder, así como también la congresista que me ha antecedido y la congresista, que hay que el presidente del Poder Judicial y también la presidenta del OCMA deben concurrir acá a esta comisión, por cuanto que en el Poder Judicial el 58% de magistrados son titulares y el 42% son provisionales, o en tal sentido que cuando los justiciables, los que van en busca de la justicia, muchas veces se ve las inconducta de los magistrados, su mal accionar. El OCMA hasta la fecha no resuelve las quejas interpuestas contra los señores magistrados. En tal sentido, estos magistrados se consideran intocables. Es motivo por el cual que pues la justicia en el Perú está pues de manera denigrante. Por estas consideraciones, señor presidente, también solicito que se convoque de inmediato a la presidenta del OCMA, así como al presidente del Poder Judicial, para que puedan exponer a las preguntas que nosotros tengamos que hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra nuestra secretaria, la congresista Tania Pariona. Buenas tardes, Kaikuchun, Yapalakichikpaj, Kamachiku, Masillaikuna. Buenas tardes, tengan todos hermanos, congresistas, que conformamos esta importantísima Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Antes de todo, igual sumarme a las felicitaciones por la elección del presidente, la vicepresidencia, y yo tengo el honor de compartir la mesa con los compañeros, colegas, y sin duda vamos a poner todo el empeño posible. Además, no se sientan ajenos y como que los que estamos en la mesa tenemos la tarea de, sino que podamos hacer un trabajo colectivo, un trabajo de equipo, como partes integrantes también, o parte importante del engranaje que queremos constituir como comisión. Sin duda, asistimos a un escenario nacional de impunidades por parte del Poder Judicial. Eso es bien evidenciado. No solo la marcha del 13 de agosto ha significado una demanda amplia de la sociedad civil organizada, de iniciativas ciudadanas que nos han hecho ver ante nuestros ojos la necesidad de decirle basta a la violencia contra las mujeres, pero también basta de la impunidad, basta de injusticia y basta de tener una justicia muy lenta, muy invisibilizadora, ¿no?, de la justicia, que pareciera que queda solo en el discurso cuando hablamos de derechos humanos. Creo que tenemos el gran desafío que desde esta comisión pudiéramos brindar elementos importantes para que los operadores de justicia actúen de manera ética, cabalmente, y en general nuestro sistema de justicia puedan tener esta característica de ser accesibles a la ciudadanía, oportuna, la justicia oportuna en su momento y por supuesto libre de corrupción. Desde esta comisión deberíamos exhortar y hacer un llamamiento al Poder Judicial y pedir informes
no solo por las violencias actuales, sino también por las violencias ocurridas en años anteriores. 31 años de justicia que vienen esperando hermanos como los del caso de Ajomarca, la masacre ocurrida el año 85, y no han tenido una respuesta alguna. Han asistido a 200 audiencias y las 200 audiencias no han procedido por ausencia de los demandados, por falta de una firma, entre otros. Creo que sería muy importante pedir un informe también respecto a casos de judicialización que están siendo demandadas por familiares como Ajomarca, el caso de Lucanamarca, Putis y otros, en aras de trabajar también de la memoria, reparación y justicia de nuestros hermanos y hermanas, sobre todo de comunidades quechuas que han vivido la horrenda situación de violencia política. Hemos recibido una propuesta de plan de trabajo y me parecía importante mencionar esto porque no veo que está explicitada y es importante colocarla. Tenemos aprobada la ley de búsqueda para las personas desaparecidas. Hay una comisión multisectorial muy activa trabajando un borrador de reglamento y de plan de trabajo. Creo que es importante dar seguimiento y acompañar ese proceso y sobre todo, ver cómo desde esta comisión pedimos al Ministerio de Justicia, al Ministerio Público y al Ministerio de Salud para que pudieran trabajar en un presupuesto para cuánto significa implementar esta ley de búsquedas, porque ya tener más políticas escritas sin asegurar presupuestos dignos, tampoco podríamos hablar de un efectivo acceso a la justicia. Un caso peculiar que yo creo que muy pocas veces se aborda en esta comisión tiene que ver con la complementación de la justicia convencional y la justicia ancestral de los pueblos originarios. Han habido iniciativas varias de congresistas indígenas anteriores y me parece que podría ser propicio que en esta comisión pudiéramos abordarlo. Esto ayudaría a solucionar de alguna medida los problemas de inseguridad ciudadana, los problemas de vigilancia de casos de violencia hacia las mujeres y entre otros, solamente en términos de esos aportes, así que estamos prestos para aportar, sumar y que esta comisión pudiera tener un realce por el trabajo que va a desempeñar. Gracias. Muchas gracias, congresista Pariona. Señalar que el plan de trabajo que se ha distribuido a todos los congresistas es un proyecto y que por supuesto este proyecto está a la espera de los aportes valiosos de cada uno de ustedes para en la próxima sesión tratarlo y aprobar nuestro plan de trabajo del ejercicio en el que nos corresponde al trabajo de la comisión relacionados al ejercicio 2016-2017. Tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa. Muchas gracias, señor presidente. Felicitaciones por su elección y la de los miembros de la mesa directiva. Yo me quiero sumar también a la propuesta del congresista Mulder de que invitemos al presidente de la Corte Suprema de Justicia y con la idea de que la agenda de conversación con él sea un poco más amplia que la que ha planteado, con lo cual no quiero desmerecer la importancia que tienen los asuntos referidos a la violencia contra la mujer, pero creo que la Comisión debería tener con el presidente de la Corte Suprema un diálogo que abarque también otros temas de interés para todos los congresistas y para la sociedad peruana en este momento, como aquellos a los que se ha referido la congresista Glave. Sobre la invitación al ministro del Interior, en caso de que ésta se materialice, sugeriría que coordinemos con la Comisión de Defensa y Orden Interno, que también quisiera invitarlo para ver si es posible tener una sesión conjunta y poder abordar todos los temas de interés de ambas comisiones en una sola sesión. Gracias. Muchas gracias, congresista Gino Costa. Tiene la palabra el congresista Alberto Belaunde. Gracias, presidente. También para unirme a las felicitaciones a la mesa directiva que usted preside y desearle todos los éxitos que sé que tendrá. Y yo quisiera solicitar la presencia del presidente del Consejo Nacional de Magistratura a esta comisión. El Consejo Nacional atraviesa su crisis más grave de los últimos 16 años. Hay un problema de legitimidad tanto en su accionar como en la actual conformación, y yo creo que la comisión, si realmente quiere hablar del tema de justicia y ver el tema a fondo, tiene que empezar por el Consejo Nacional de Magistratura y empezar escuchando qué tiene que decir su presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, congresista Belaunde. Nuevamente la palabra la congresista Jenny Vilcatoma y luego el congresista Víctor Albrecht. Muchas gracias. Sumando el pedido del congresista Mulder, ya que vamos a abordar el tema de control en el Poder Judicial, también se llamaría al jefe supremo de la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, pero que ambas autoridades, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, nos traigan ya un récord de la cantidad de quejas y denuncias que existen en el ejercicio de las funciones, cantidad de abstenciones en el ejercicio de la función fiscal en la magistratura, asimismo la cantidad de quejas fundadas, la cantidad de destituciones y la cantidad que existen a nivel de la Fiscalía de la Nación de informes finales contra magistrados que hayan cometido delitos, por cuanto así vamos a saber en números cuántos son los procedimientos y por delito y por inconducta funcional, para poder pedir no solo explicaciones sino estrategias inmediatas para abordar el tema de corrupción. Correcto, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Víctor Albrecht. Sí, presidente, para felicitar su elección y la mesa que lo acompaña, unirme a la convocatoria y la solicitud de los demás compañeros congresistas con respecto a la invitación de los funcionarios públicos que están dentro del campo de la justicia para poder recibir su información. Y adicionalmente a ello, solicitarle, presidente, se habló de las sesiones de vuestra comisión para las 3 de la tarde. El día de hoy hemos sido citados a las 3:30. Quería saber claramente qué días vamos a sesionar. ¿Los días martes? ¿A qué horas? Sí, la información que he recibido de las comisiones de ejercicios anteriores es de que las reuniones se realizan los días martes a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Perfecto, gracias, presidente. El uso de la palabra el congresista Zacarías Lapa. Muchas gracias. En primer lugar, señor presidente, felicitarle por la asunción del cargo de esta comisión, asimismo a la mesa directiva, colegas de esta comisión. Yo también me sumo a la petición de los colegas que me antecedieron, la presencia del presidente de la Corte Suprema y el fiscal de la Nación. Pero tenemos que hacerle una precisión de que en el Perú se está aplicándose el nuevo Código Procesal Penal. Tal es así de que no se está cumpliéndose a su cabalidad este nuevo modelo del Código Procesal Penal, por cuanto los plazos no se vienen cumpliendo. Tal es así ese caso que pasó, que mató acá en San Isidro a ese señor camista, que creo que ya el asesino ha sido pues liberado dentro de 9 meses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el control que vienen haciendo a esta implementación del Código Procesal Penal? Entonces, en ese sentido, no, las peticiones sean que en el Lima, tengo conocimiento, todavía sigue vigente el Código de Procedimientos Penales, pero en parte viene aplicándose el Código Procesal Penal. Entonces, en ese sentido, que nos especifique tanto el Ministerio Público y asimismo el presidente de la Corte Suprema cómo vienen implementando. Yo, en ese sentido, sea pues beneplácito de la población del Perú este nuevo modelo acusatorio que viene implementando, pues que se cumpla su cabalidad, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. ¿Algún otro señor miembro de la comisión? ¿Algún otro señor congresista que desea hacer el uso de la palabra? Bueno, vamos a proceder al tema de reglamento. Señores congresistas, se les ha, como lo he manifestado hace un momento, distribuido un proyecto de plan de trabajo 2016-2017. Evidentemente este proyecto debe ser enriquecido seguramente por los señores congresistas que integran esta comisión y será puesto a consideración de los congresistas en la próxima sesión para su aprobación. Igualmente, habiendo, digamos, expresado los señores congresistas de esta comisión sus opiniones en torno a la convocatoria de diferentes, creo que ha sido mayoritaria
la mención de la representación parlamentaria en torno a convocar al presidente del Poder Judicial sin negar la importancia de los otros mencionados. Vamos a trabajar con la directiva para definir la agenda que corresponde en relación a la citación de las personalidades de los funcionarios antes mencionados. Dicho esto, solicito la aprobación del acta de la presente sesión con la dispensa de su lectura, para lo cual pido a los señores congresistas que estén a favor que sirvan a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión. Siendo las 4 de la tarde con 6 minutos. Bien, y como lo anunciara entonces el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el congresista Salvador Heresi, sesionará su comisión los días martes a las 3 de la tarde. Asimismo, indicó que se les ha entregado a los integrantes de la comisión el proyecto del plan de trabajo para su revisión y su aprobación para la próxima sesión. Bien, es lo que tenemos que informar desde la sala Raúl Porras Barnechea. Adelante contigo, Jorge. Gracias, Sandra, por ese despacho y en efecto ha terminado ya la sesión de instalación y elección de la mesa directiva de la Comisión de Justicia. El presidente, el congresista Salvador Heresi, durante su discurso de asunción de la presidencia de esta comisión, ha citado a Santo Tomás, señalando que la ley es el orden de la razón hacia el bien común, y como ustedes escucharon, ha habido muchas demandas de los parlamentarios integrantes de esta comisión respecto a citar con carácter de urgencia al presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, para que informe sobre estas decisiones judiciales con respecto a liberar de manera bastante rápida a presuntos agresores de mujeres que, pese a las evidencias que rodean sus respectivos casos, a los videos que creo todos hemos visto en el país, son liberados y generan pues esta sensación de impunidad que convierte el problema del maltrato hacia la mujer en un tema realmente indignante y casi le parece inmanejable. El congresista Mauricio Müller ha señalado que también debe citarse a la presidenta de la OCMA para que informe de estas decisiones judiciales. Por su parte, el congresista Alberto de Belaunde también ha pedido que se cite al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura también para abordar este tema respecto a los fallos que están liberando a los agresores de mujeres. 4 de la tarde con 10 minutos, tenemos que hacer una nueva